Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ADM por invitarme a participar en este encuentro tan extraordinariamente importante, estar por lo menos en esta mesa, en este panel, escuchando a los expositores. Las demandas de inversiones en América Latina es el tema, experiencias y proyecciones en la capacitación de inversiones. En este último lustro, o en estos últimos lustros, se han profundizado algunas tendencias en el escenario económico mundial que generan incertidumbre para las inversiones entre países. Entre otras, y principalmente, las restricciones comerciales y presiones para relocalizar la producción en países desarrollados, las restricciones dispuestas por China para la salida de inversión extranjera directa y la expansión de las empresas digitales que requieren una menor inversión en activos tangibles para crecer a escala internacional, fuertemente concentradas además en los Estados Unidos y China, lo que disminuye la necesidad de fusiones y adquisiciones transfronterizas. Tenemos así un escenario global de crecimiento y liquidez, pero con caída de la inversión extranjera directa, a pesar de los altos beneficios que pueden obtener las grandes empresas. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, los flujos de inversión directa en América Latina y el Caribe disminuyeron por quinto año consecutivo en 2018, aunque las perspectivas son más positivas para América del Norte, a pesar de las tensiones comerciales entre los socios, y no se prevé que se registren variaciones significativas durante el presente año. En este panel escucharemos experiencias obtenidas por diferentes países en la captación de inversiones y las posibilidades a futuro. Nos acompañan el señor Wilfredo Gort, comisionado de Miami, director de Camacol USA, el señor Bruno Vanuzzi, secretario especial de Alianzas de Rio Grande do Sul, Brasil, el doctor Damián Valenzuela, presidente de Latin American Invest USA, el ingeniero Luigi Piccolo, vicepresidente del Club de Ejecutivos de Paraguay, y el doctor Cristian Rodríguez Chifele, director ejecutivo de Investment Chile. Muchas gracias, Jorge, de ADM, y a Gerardo, de CAME, porque básicamente las instituciones gremiales empresarias sirven para eso, para traer conocimiento de todas partes del mundo, ponerlo a disposición de sus afiliados, de sus empresarios, para que entiendan lo que está pasando y a partir de eso, que nosotros los empresarios dejemos de estar presos de lo que pasa en las coyunturas de nuestros propios países y podamos de alguna forma contribuir al desarrollo económico y social. Y lo primero que quería pedirte, Jorge, y al público en general, es que me autoricen a ser políticamente incorrecto. O sea, porque necesito decir algunas cosas que pueden llegar a sonar agresivas, pero que no tienen ese fin. La finalidad que tienen es que a partir de la mayéutica construyamos un nuevo escenario y a nosotros como empresarios que recorremos Latinoamérica, de alguna forma nos sirva, porque si nos volvemos a la casa con montones de números, pero no sabemos aplicarlos, seguimos en la misma. Y de alguna forma este tipo de eventos tiene que ser un disparador para que construyamos valor agregado. Haciendo esta salvedad, justamente porque el título era Construir riqueza, quiero también dejar a salvo que siento que la riqueza, la más importante, es la riqueza espiritual. Pero al final del día, a nosotros como empresarios, a nuestra riqueza, la miden por la cantidad de patrimonio neto que tenemos al 31 de diciembre del año en curso. Sobre eso, generalmente en algún lugar terminamos pagando bienes personales y nos dicen si crecemos o somos más ricos o menos, más pobres, de acuerdo a cuánto vale nuestro patrimonio al año siguiente. Entendiendo esto, que ya de por sí es polémico, quiero partir de dos discursos que se han dado hoy durante el día, que uno es el del presidente Tabaré Vázquez, que me ha impresionado mucho, todos han sido brillantes, pero el de Tabaré Vázquez me ha impresionado mucho y el de María José Álvarez también me ha impresionado mucho. El de Tabaré Vázquez, porque ha planteado el cambio de paradigma. Nosotros en Sudamérica, y también en Estados Unidos, yo vivo en Miami, estoy acá con mi comisionado, seguimos hablando de revolución industrial. Y señores, ya lo dijo el foro de Davos hace un par de años, ya pasó la revolución industrial. El tema de industrializar nuestros países, estamos llegando tarde a ese proceso. Estamos ya en la revolución del conocimiento. Las empresas vinculadas a conocimiento, a comunicación y a tecnología
valen 10 veces más que las empresas industriales. Lo tenemos en caso como Amazon, lo tenemos en caso como Mercado Libre. Entonces hay un cambio de paradigma fundamental y si nosotros no entendemos que ese cambio de paradigma ya ha llegado, justamente en este cambio de época, vamos a seguir atrapados y vamos a seguir cuestionando si pagamos mucho o poco impuesto, si tenemos persecución política o no tenemos persecución política, seguimos presos de estas propias estructuras. Y entonces, decía yo, hay dos cambios de paradigma. El primero, ya dejamos de lado la revolución industrial y pasamos a la revolución del conocimiento. Y el segundo, que es un poco el punto de discusión que quiero que se lleven a la casa cada uno de los que viene hoy, es que hay una nueva forma de hacer negocios. Hay un paradigma empresario anticuado. Nuestra nueva forma de hacer negocios está contenida en este teléfono y tenemos que entender que el mercado es uno solo y que más allá de que haya situaciones coyunturales en donde el discurso político populista, e incluido de nuestro presidente, que yo siempre digo que nuestro presidente Trump es un presidente latinoamericano en Estados Unidos, más allá que nuestro discurso de nuestro presidente habla de guerra comercial, que seguramente va a terminar afectando, habla de restricciones a los negocios internacionales y demás, plantea la instalación de aranceles, como lo que planteaba hace un par de semanas con México, si no solucionaba el tema migratorio. Más allá de eso, tenemos que entender que el mundo ya se ha transformado y que los negocios, a partir de la comunicación, la Internet, y la comunicación internacional se ha transversalizado todo. Y somos los empresarios, al estilo libanés, como conversaba recién con mi amigo, al estilo fenicio, somos los encargados de ir de un lado para otro y mientras los políticos, y no con esto te cuestiono porque Miami es totalmente diferente, pero digo, mientras los políticos llegan tarde a nuestra velocidad, nosotros terminamos haciendo negocios en un lado y en el otro, y si entendemos que en esas asimetrías de países hasta tenemos ventajas, podemos de alguna forma salir lo más airoso posible dentro de las estructuras. Y esto yo lo conversaba porque muchas veces, y quiero destacar en esto, la palabra clave que falta en el genoma latino es institucionalidad. Los países en Latinoamérica carecemos de institucionalidad. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una institucionalidad fundada a sangre y sudor. Porque más allá de que el presidente Trump diga cosas A, mañana las pase a B, nosotros sabemos que en el caso de que gane la próxima elección, tenemos 4 años más de Trump, tenemos un Congreso que lo condiciona y que lo controla, tenemos un sistema que funciona, pero no tenemos un cambio mental total, sino que hay contrapesos dadas por las propias instituciones. También lo vivimos en Uruguay, también lo vivimos en Chile, quizás en menor cuantía en otros países. Y nosotros, los empresarios, tenemos que poder movernos en esos cambios de reglas continuos, en esos cambios en los tipos impositivos, en la volatilidad económica que se da por el condimento político también. ¿Cuántos creían de los que son de Argentina, como Gerardo, que el proceso de Macri llegaba a generar institucionalidad, llegaba a generar todo un proceso de cambio? Y sin embargo, hoy las encuestas dicen que Cristina y Alberto Fernández están adelante de Mauricio Macri. Y eso obviamente va a generar también otro cambio, si es que así se da. Y nosotros los empresarios tenemos que tener capacidad para analizar esos procesos y poder movernos de un lado a otro, aprovechando los distintos tipos coyunturales. La realidad iberoamericana es cambiante, es ambivalente, es continuamente nos están moviendo las reglas y nosotros, si no sabemos movernos en eso, vamos a terminar fracasando. Obviamente que, como decía, la institucionalidad, si lo hubiéramos logrado, tendríamos conceptos como marca país, clima de negocio, régimen fiscal estable, acceso al crédito a tasas razonables, un tipo de cambio menos volátil, una protección a la propiedad privada en ejercicio real, desarrollo económico y social sostenible, distribución equitativa de la riqueza, un aumento en los niveles educativos. Pero, señores, eso no pasa en toda Latinoamérica, eso es el deber ser, eso no es lo que se da. Entonces, si nosotros queremos movernos en Latinoamérica, justamente como vos decías, ¿cómo salimos a atraer inversiones para Latinoamérica? Tenemos que partir de una realidad que es cambiante y que tiene muchos de estos cambios porque nos falta institucionalidad y por el próximo decenio te aseguro que no van a cambiar. Esta es mi lamentable percepción de estos plazos que se vienen. En ese contexto, me decían,
bueno, hablemos de riqueza y cómo nosotros como empresarios nos dedicamos a generar riqueza. Entonces yo decía, la primera palabra clave es cómo no perdemos riqueza en Latinoamérica. Cuando yo voy a juntar dinero para hacer negocios en Latinoamérica, lo primero que le tengo que explicar en Miami, Nueva York, Londres, Hong Kong y Dubái, que son los centros a donde vamos a buscar inversión y atraer inversión, lo primero que tengo que explicarle antes de decirle cuánto vamos a ganar es cómo no vamos a perder. ¿Cómo no vamos a perder si cambia el régimen político? ¿Cómo no vamos a perder si nos levantan los impuestos? ¿Cómo no van a perder si de alguna forma no hay restricciones cambiarias? ¿Está? De alguna forma, el ejemplo de lo que pasaba en Argentina, mucha gente queriendo ir, pero frente a un cambio posible de política, mucha gente se retrotrae. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es cómo no vamos a perder. ¿Cómo hacemos para proteger la inversión que nosotros acabamos de dejar? Perdón, proteger hasta desde el tipo de cambio. Porque si yo he mandado $1 millón cuando el tipo de cambio en Uruguay estaba en 18 pesos y la mido ahora, ese $1 millón, si me quiero volver ya no es $1 millón. Entonces tengo que encontrar de alguna forma los elementos de protección para entender cómo no pierdo. Y en eso tenemos que identificar también de quién nos protegemos en Latinoamérica. Digo, todo esto son cuestiones que yo tengo que explicarle a un inversor posible, porque básicamente mi compañía se dedica a armar private equity para hacer inversiones en Latinoamérica, porque creemos en Latinoamérica. Entonces yo le digo, ¿de qué nos tenemos que proteger? De la coyuntura política interna. Miren lo que tengo que explicar. Che, bueno, que si nos cambian el presidente, tenemos una solución, un plan B de salida, si las reglas de juego cambian, si nos meten la mano en el bolsillo por alguna ganancia, porque hay alguna restricción a la salida de fondo. Le tengo que explicar cómo solucionamos la coyuntura económica, resultado de la coyuntura política, porque lo primero que decimos en el exterior es la coyuntura económica de nuestros países va de la mano de la coyuntura política. Perdón que lo ponga como ejemplo, pero si en el Partido Blanco gana Lacalle Pou o gana Juan Sartori, son dos modelos de gestión que podrían llegar a ser diferentes. Entonces tengo que poder explicar cómo van a funcionar esos dos modelos en el caso de que cada uno esté ganando. ¿Cómo le explico la voracidad fiscal que tienen nuestros países? La voracidad fiscal de la cual tenemos que defendernos. Yo siempre planteo que para crear riqueza, como decía, lo primero teníamos que era no perderla. Y entonces para no perderla, la primera forma de ganar dinero es pagar menos impuestos. ¿Y saben qué nos contestan en conjunto? Que pagar menos impuestos está mal. Y yo les digo como empresario que pagar menos impuestos en forma legal no está mal. Que nosotros utilicemos plataformas como la de Paraguay, que se paga el 10% de impuesto a las ganancias, que utilicemos la ley de Maquila, que se paga el 1% de impuesto a las ganancias, que se utilice la misma ley de ganancias de Uruguay, que permite que a los servicios exportados no aplicarle una tasa de interés, no está mal. Que se utilice Delaware, South Dakota o Nevada, no está mal. Porque de alguna forma uno paga menos impuestos en ese sector, pero seguramente está dejando un empleo, está dejando fuentes de trabajo dentro de esa región. Y además, cómo nos protegemos de la geopolítica, tanto la interna como la internacional con las guerras comerciales. Porque la realidad es que Mr. Trump, junto con la guerra comercial con México, con la guerra comercial con China y demás, termina afectándonos el bolsillo de los que producimos en este lado del continente. Entonces hoy tenemos que estar muy atentos, entendiendo que vivimos en un mundo extremadamente volátil. Si nosotros como empresarios no entendemos eso, estamos empezando a hacer mal nuestro trabajo, y si solo reclamamos seguridad jurídica, que sería genial que la tengamos, pero la realidad es que la seguridad jurídica no solamente se declama, sino también se ejerce. Si yo tengo que hacer un juicio para cobrar una deuda, y para cobrar esa deuda tardo más de 2 años en cobrarla, seguramente se va a ver afectado mi patrimonio. Entonces, la pregunta que seguía en este contexto era, ¿cómo hacemos para ganar y dónde ganamos dinero? Entonces yo hacía un pequeño listado, era, pagando menos impuestos es una forma de ganar más dinero. Nosotros los empresarios tenemos que diferenciar dónde nos gusta vivir, dónde queremos ser residentes fiscales, que no tiene nada que ver con dónde nos gusta vivir, dónde queremos que nuestras empresas sean residentes fiscales, y además, ¿dónde queremos efectivamente hacer nuestros negocios? Son 4 cosas distintas que para nosotros en nuestra cabeza pareciera que fueran las mismas. A mí me encantaría vivir en Montevideo.
pero quizás no es el mejor lugar para que yo haga un negocio, por ejemplo, con África. No lo sé. Y mejor dicho, Montevideo y Uruguay es un gran lugar, por ejemplo, para poner una empresa de servicios que brinde servicio a Argentina y a Brasil. Es un gran lugar, o sea, no todos los países pueden competir en todo, porque justamente somos diferentes hasta en tamaño y en escala. En ese concepto, la internacionalización, que acá se ha planteado tanto, también es importante. Pero la internacionalización no es solamente exportar desde nuestro país hacia otro país. La internacionalización es hacer negocios en todos lados en donde podamos hacerlo, porque además con el tema de la conectividad tenemos esa ventaja. Si yo quisiera buscar fondos para hacer negocios en Sudamérica y no tengo una capacidad de distribución comercial de ir a Nueva York, a Dubái, a Hong Kong y a Londres y a Miami a buscar inversores para hacer negocios en Sudamérica, seguramente no podría hacer negocios recaudando fondos para hacer en Sudamérica en Montevideo, porque no tengo escala. No lo podría buscar a esos fondos en Paraguay porque no tengo escala. No lo podría buscar en Chile porque no tengo escala. Tengo que ir a los centros financieros internacionales para poder hacerlo. Y eso no significa que yo prefiera vivir en Miami, porque en realidad prefiero vivir en Miami. ¿Está? Haciendo negocios en todo el mundo, diversificando el riesgo político, fiscal y económico. Conversaba acá con unos amigos que nosotros estamos en 14 países, tengo 14 presidentes a los cuales tengo que analizar para saber cómo está en el día, si gana o no gana las elecciones. Lo tengo de presidente a Evo Morales, lo tengo de presidente a Tabaré Vázquez, lo tengo de presidente a Mauricio Macri, a Piñera y a Jair Bolsonaro también. Y también a López Obrador. Perdón, el arco de derecha a izquierda va de un lado a otro. La pregunta para después, para el café, será ¿en cuál de los países gano más dinero? ¿O dónde ganamos más dinero? Después será desde dónde lo tributamos ese dinero. Otra cosa será dónde guardamos ese dinero. Está otro lugar, porque ahí viene el otro detalle. Estados Unidos tenía una tasa fiscal del 35% aproximadamente para las ganancias de las empresas, pero a partir de la reforma fiscal del presidente Trump ha bajado al 21%. Entonces, si yo estoy en un país que fiscalmente me cobra el 35%, mira, me voy a guardar los Estados Unidos, gano la plata en Estados Unidos y pago el 21% de impuestos. O sea, son cuestiones que nosotros tenemos que poder charlar y negociar a la hora de encarar un negocio. Y buscando oportunidades de corto, mediano y largo plazo. Y por eso yo partía del discurso de María José cuando hablaba, nos fuimos de Brasil porque a un presidente se le ocurrió hacer un cambio. Y yo digo, perdón, ¿cómo no puedes estar en Brasil con este nivel de competencia y de servicio? Dilucidaba yo, cuando la realidad es que si hay un mercado potente en América Latina y cuando estamos en Nueva York te dicen, ¿tu negocio dónde está? México y Brasil. Porque el resto somos anécdota. Cuando en Nueva York o los fondos de inversión te piden, vos invertís en América Latina, vos decís México y Brasil. Si no tengo algo en México y Brasil, el resto es anécdota. Entonces, buscar oportunidades de corto, mediano y largo plazo, porque también tenemos que entender que los ciclos económicos cambian y los ciclos políticos cambian. Entonces, si nosotros no sabemos movernos y tener capacidad para entrar y salir en los distintos sectores, obviamente que hay algunos tipos de industria que no se pueden moverse con tanta facilidad, pero si no entendemos eso, seguramente vamos a ir al fracaso, porque muchas veces en Latinoamérica esto es ambivalente. Para finalizar, ¿dónde buscamos negocio? En América Latina, en Asia y en África. Y ahí venía el tema de por qué atraemos inversión para acá. La razón por la que atraemos inversión para América Latina, para Asia y para África es porque acá se crece a tasas muy agresivas. Y el dinero, en ese sentido, no es fiel. El dinero va a donde rinde más, es una planta. ¿Está? Y la realidad por la cual América Latina ha sufrido tanto en estos últimos 3 años es porque como nuestro presidente hizo una reforma fiscal importante, todo ese dinero volvió a Estados Unidos. Todo ese dinero generó que la bolsa americana en un año rinda un 16% en dólares. Entonces, entre hacer una inversión al 10% en países sudamericanos, hacer una inversión al 16% en Estados Unidos, el dinero ha ido a Estados Unidos a ganar al 16% en dólares. Entonces, pero cuando se acaba esa panacea, porque también nosotros en Estados Unidos este año es plano, y el gran problema de Trump es cómo va a inventar nuevo crecimiento económico, porque eso es su principal elemento.
Cuando pasa todo eso, América Latina es en donde hay características muy importantes como el bonus poblacional, el perfil de crecimiento en el nacimiento de la clase media, hay todo por hacer en América Latina, y son en estos mercados en donde yo coloco $1 y en promedio voy a poder crecer hasta un 10 a un 15% por año, frente a economías maduras, como la europea o la americana, que una tasa normal va a ser el 1,5 o el 2%. Entonces, una de las motivaciones que tenemos para venir a invertir acá son las tasas de crecimiento. Ahora, nosotros como latinoamericanos tenemos que poder aprovecharla, tenemos que estar listos para poder captar esos procesos de inversión, explicando que entender que en América Latina hay volatilidad, entender que en América Latina hay coyuntura política, entender que tenés que dar respuesta a estas preguntas que te van a hacer y aprovechar de que va a haber un fenómeno de vuelta de fondos. Si la tasa de la Reserva Federal, como se dice, se mantiene plana y baja de nuevo, va a haber de vuelta un resurgimiento de interés en buscar procesos de inversión local. Para finalizar, ¿por qué Miami? Pues hablando de que estoy con mi comisionado, nosotros en Miami tenemos un trabajo entre lo público y lo privado muy a la par, muy a la par. Si nosotros logramos desde las cámaras empresarias trabajar con el sector público y hacemos los acuerdos público-privado, es una evolución natural en los procesos económicos. ¿Por qué Miami? Porque es un nodo logístico, porque hay un ecosistema de riqueza y porque hay un ecosistema de servicios. Como también lo tiene Montevideo, que hay un ecosistema de servicio, un ecosistema de riqueza y es un nodo logístico. Ciudades Nueva York, Londres, Dubái, Hong Kong. Miami hoy es una ciudad, una marca internacional. Quería destacarlo porque es un lugar para ir a encontrar fondos de inversión. Y para terminar, me gustaría dejar algunas palabras claves que son, las destaco de otra gente que la dijo hoy. Consensos. Si nosotros lográramos consensos, América Latina crecería sostenidamente. La realidad es que creo que no lo vamos a lograr y con las coyunturas políticas de corto plazo en donde seguimos buscando líderes mesiánicos para que nos resuelvan todo, no creo que se logre. Si lográramos competitividad, si invirtiéramos más en tecnología y en desarrollo, entender que hay una coyuntura geopolítica, que hay un cambio de época, que nos falta institucionalidad, que deberíamos invertir mucho en infraestructura, que deberíamos entender la macroeconomía y que no somos muy consistentes en el mediano y largo plazo, si lográramos solucionar todo eso, entender y solucionarlo, sin duda tendríamos mucho más éxito. En el medio, señores empresarios, tenemos que movernos en un mar bastante agitado, que además está afectado por la coyuntura internacional. Muchas gracias. En el caso de una economía como Uruguay, bastante pequeña, no nos importa ser un personaje secundario en la anécdota, porque aún así puede resultar, para economías relativamente pequeñas, como la paraguaya o la uruguaya, puede resultar ser una muy buena noticia. Aportarte algo. Dos cositas. La primera es buen negocio ser el vecino de economías grandes como la mexicana y la brasilera. México, al final del día, su estabilidad o su perfil económico lo tiene que agradecer al convenio que tiene de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Lo que sí tenemos que entender es cuál es nuestra estructura y partir de esa estructura para desarrollar y hacer las cosas en las cuales somos buenos. Algo que me resultaba bastante cómodo en este panel es que tanto a Chile, porque yo trabajo mucho con ProChile y me junto y me gusta vender Chile, tanto como al Río Grande do Sul, no todo Brasil, el Río Grande do Sul, porque ese es un pequeño gran estado con 11 millones de habitantes y demás que tiene una potencialidad enorme dentro de Brasil, o el propio Paraguay, me resulta muy cómodo potenciarlos y venderlos porque definitivamente hacen muy bien su trabajo. Hay otros países que están mucho más complejos a la hora de explicar el tema del riesgo político y demás. Pero es una buena estrategia, en algunos casos ser pequeño, pero tenés que saber aprovechar, saber ubicarte en el lugar, porque América Latina en su conjunto y en sus asimetrías tienen lugares que son más ventajosos para una cosa o para la otra. Final de cuento, lo que mejor hace Chile, y esto yo soy formado en la Católica Valparaíso, mi maestría la hice en la Católica Valparaíso, y había un profesor chileno que a mí me marcó y que decía que era que los chilenos los que mejor hacían era exportar empresarios.
porque eran los dueños de los centros comerciales en Argentina, en Perú, dueños de la banca en Argentina, en Perú, en Colombia, dueños de la principal línea aérea que tiene conectividad a nivel Latinoamérica, y al final del día ese empresario internacionalizado latinoamericano seguía viviendo en Santiago de Chile, seguía pagando impuestos en Chile y de alguna forma derramaba parte de ese gran mercado que terminaba siendo Latinoamérica. Por eso digo que hay un cambio de paradigma en donde no porque vivamos en Uruguay o vivamos en Argentina o vivamos en Estados Unidos o vivamos en Paraguay, tenemos que sustraernos y solamente pensar en vender nuestros productos, sino que tenemos que aprovechar nuestras propias asimetrías para generar negocios, porque Latinoamérica en su conjunto es un gran mercado. Y como lo decía Willy, para terminar, 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Ahí tenemos otro supermercado potencial en una economía enorme, en donde si esos 60 millones de hispanos le vendés alguna aplicación tecnológica por $1 al mes, tenés 60 millones de dólares que embolsás todos los años, todos los meses en esa economía potente. Todo el tema tiene que ver con cómo nos presentamos frente a esta nueva coyuntura internacional. El otro tema inquietante, que creo que lo decías tú mismo, pero que han planteado todos los panelistas, es que van los empresarios adelante y los políticos siempre llegan tarde. Esto parece que no tiene solución, supongo que debe ocurrir en mayor o menor medida en todos los países, y luego cuánto se está avanzando en trabajar entre lo público y lo privado. Son dos dimensiones donde siempre aparecen tensiones, pero son tensiones que no tienen solución, van a seguir existiendo, y en todo caso, ¿cuáles creen que son las mejores prácticas o los mejores modos de que estas tensiones no terminen dificultando la llegada de inversiones? Perdón, no es que quiera acaparar la respuesta. Lo que pasa es que cuando trabaja lo público y lo privado, muchas veces en la América Latina terminamos en casos como el de Odebrecht. En el caso de Estados Unidos, con Willy, con la ciudad y con el exalcalde Tomás Regalado, la realidad es que los empresarios que vivimos en Miami nos gusta trabajar con el político porque es una persona que nos contribuye y nos ayuda a generar más valor agregado. Si uno tiene inversiones de real estate, por ejemplo en Miami, en donde hemos crecido enormemente, en la medida que el político nos ayude en su política de distribución de tráfico, de tránsito, y que nos ayude a tener una ciudad mucho más limpia, más ordenada, más segura, obviamente el valor de nuestro activo sube. Pero eso muchas veces tiene que ver con una cuestión educativa que en Latinoamérica es un deber que falta hacer.